Bienvenidos niños, esta es la clase virtual del curso de Ciencias Sociales para el tercer año de secundaria. Yo soy el doctor José Villavicencio. Vamos a hablar de la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial, muchachos? La revolución industrial en realidad es la primera, porque luego hubo otra. Se denomina a un periodo del tiempo en el cual la industria, por eso se llama industrial, revolucionó el mundo. Pero ¿cómo revolucionó el mundo? A través de cambios económicos, sociales, tecnológicos, intelectuales, etcétera. ¿De acuerdo? Las principales causas fueron que el mundo se estaba acabando el alimento que tenía. Entonces, una economía eminentemente agraria tenía que transformarse en una economía mucho más capaz de solventar las necesidades del pueblo. ¿De acuerdo? Además, la revolución industrial supuso que esa gente que estaba en el campo se fuera a la ciudad. ¿De acuerdo? Los cambios fueron ocasionados también porque se buscaron nuevos medios de producción. Ya no era suficiente con producir las cosas a mano, por ejemplo, los zapatos, la ropa, había que hacerlo de manera más rápida porque la gente necesitaba cada vez más cosas. ¿De acuerdo? Entonces, en Gran Bretaña sobre todo, empieza la explotación del carbón, pero de manera industrial. Ya no eran simplemente personas picando carbón con sus picos, sino que además había barras transportadoras, había camiones, etcétera. Entonces, todo eso generó que el negocio del carbón explotara y se crearon máquinas a vapor. Esas máquinas a vapor funcionaban con carbón, como por ejemplo el tren y los barcos. Eso al mismo tiempo generó miles de cambios en los transportes, en el transporte de personas y de mercaderías. Entre los principales cambios que se producen como consecuencia de la revolución industrial están, por ejemplo, la multiplicación de los medios de producción en relación con el tiempo de producción. Antes se tardaba mucho en hacer unos zapatos, luego se tardó menos porque había industria. ¿De acuerdo? Aparecieron, como les dije, los barcos y los ferrocarriles. Eso hizo que la gente pudiera viajar de un lugar a otro mucho más rápido y con seguridad. Recuerden que antes la gente se transportaba en lo que se llamaban diligencias, que eran como unas carretas, ¿no es cierto?, donde iba la gente y sufrían robos, eran asaltados y eran asesinados. En el tren no había esa desventaja y mucho menos en el barco. Los barcos iban por los ríos de manera mucho más rápida. Además, el comercio, gracias al transporte, también explotó. Antes llevar una mercadería de un lugar a otro tardaba mucho tiempo. Ahora, con los medios de transporte más fáciles de manejar, todo era mucho más rápido. ¿De acuerdo? Una nueva clase de personas apareció llamada la burguesía industrial. La burguesía industrial es ese conjunto de personas que aparece porque son dueños de las industrias. No eran antes millonarios, pero se convierten en millonarios gracias a que empiezan los medios de producción a darles más dinero y ellos con sus empresas empiezan a producir más cosas. La gente va hacia las ciudades, como se los dije hace un rato, y también aparece una nueva clase social llamada el proletariado, que es la gente, los trabajadores, que muchas veces han sido explotados y maltratados. Y justamente por eso cambia socialmente, porque estas personas dicen, ¿por qué solo van a ganar ellos si yo soy el que trabajo? Y tienen toda la razón. El trabajador es dueño de su trabajo y de su esfuerzo. Y el millonario se encarga de poner una empresa de una cosa o de otra cosa y con eso genera el dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces el dinero en realidad no lo genera el millonario, sino lo genera el trabajador, el proletario. ¿De acuerdo? También cambia la medicina y eso hace que la gente viva mucho más tiempo. Al mismo tiempo empezamos a destruir el medio ambiente y se crea el concepto y se expande el concepto de capitalismo. ¿De acuerdo? La revolución industrial se desarrolla en dos etapas. La primera y la segunda, que se dividen simplemente por el tiempo en el que tuvieron su auge cada una, ¿no es cierto? En Estados Unidos y en Europa también se producen protestas. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta que no estaba bien cómo estaba funcionando el mundo. Había explotación de una clase social que era el proletariado. Entonces surge una ideología que lo que intenta es hacer el mundo más justo. Es el conocido como comunismo, socialismo, ¿no es cierto? Lastimosamente no vende. ¿Por qué? Porque quienes más tienen siempre van a ser dueños de los medios de comunicación y los dueños de comunicación siempre van a decir que es mejor ser capitalista.
¿De acuerdo? Muchachos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.